por acercarse a los estudios de la radio. Buenos días, gracias por invitarnos. Buenos días. Bueno, Buenos días a la audiencia también. Queríamos conversar un poquito de esta iniciativa del gobierno provincial de regular el tema de la matrícula de los abogados en el ámbito por lo menos de la provincia de Mendoza, de que tengan que rendir un examen una vez que se reciben. Queremos conocer un poquito cómo evalúan esto y la visión que tiene cada uno. Bien. Bueno, esto arrancó el año pasado en la fiesta del Día del Abogado del Colegio de Mendoza, cumplía los 100 años. Entonces el gobernador ahí en su discurso comentó que iba a presentar un proyecto de ley para regular la abogacía, la matrícula de la abogacía, entre distintos argumentos por el hecho de la gran cantidad de abogados que se reciben de las universidades. Y otro de los argumentos que utilizó es el tema de la litigiosidad, la alta litigiosidad de Mendoza. Luego, por medio de distintos actores del gobernador, nos hizo llegar a la Federación Mendocina de Colegios de Abogados, que es la institución que nuclea los 4 colegios de Mendoza, un borrador, ¿sí?, de la idea que tenía. Lo empezamos a discutir en la federación y propusimos algunas modificaciones, muchas de las cuales se tomaron. Y ahora, lo que se ha ingresado ha sido el proyecto, que lo que hace es modificar un par de artículos de la ley de colegiación y establece entre los requisitos, o sea, cuando un profesional se recibe de la universidad, no puede ejercer ahí mismo, ¿sí? Tiene que matricularse. Tiene que matricularse, porque el Estado ha delegado el control de la matrícula a los colegios de abogados, ¿sí? Por eso son colegios públicos de abogados y procuradores. Entonces, tienen que matricularse. Para matricularse se forma un expediente, un legajo por cada profesional, con un par de requisitos que establece la ley de colegiación. Y se agregaría un requisito más, que es haber rendido este examen, que se tomaría por una comisión integrada por 5 miembros, un representante de cada uno de los colegios y un representante del Ejecutivo. En un primer bosquejo habían representantes de otros sectores, que ahí fue donde en la federación no lo compartimos mucho y le hicimos llegar esta crítica y las tomaron, así que ha sido un proyecto con mucho consenso por parte de los colegios y del Poder Ejecutivo. Y esta comisión tiene un representante de cada uno de los colegios, uno del Ejecutivo, tomaría un examen aproximadamente cada 3 meses, o sea, unas 4 veces al año, a los fines de evitar de que no sea un impedimento esto para matricularse, ¿sí? Seguro. El examen no es sobre cuestiones de fondo que ya han rendido la universidad, sino serían sobre cuestiones de ley de colegiación, que generalmente no está en la currícula de las universidades, cuestiones de ética y cuestiones de organización del Poder Judicial y cuestiones procesales, porque en algunas universidades se estudia con códigos procesales de otras provincias o con el Código Procesal Nacional, o más que nada también por la gran cantidad de reformas que hay constantemente. Entonces es una forma de asegurar que el profesional esté. Y a ver, esto por ejemplo no se podría, estos requerimientos que se van a plantear en estos exámenes no se podrían volcar eventualmente en la currícula de la carrera y evitar después este examen, o sería necesario tener que ir al examen? Hay que distinguir acá algunas normas que son de categoría o de nivel provincial y otras que son de nivel nacional. Si arrancamos de la Constitución Nacional, nosotros tenemos que estar garantizado el libre ejercicio de ciertos derechos, de trabajar, de transitar, de enseñar, de aprender, siempre y cuando, o de conformidad con las leyes que reglamenten su ejercicio, nos dice la Constitución. Después tenemos una ley nacional, que es la Ley de Educación Superior. Esa ley habilita a las facultades o a los institutos universitarios a crear sus carreras universitarias y de posgrados también, y determinar sus carreras, pero son leyes a niveles nacionales donde te determinan incluso la currícula y se determina la forma de enseñar. Pero ¿qué pasa con el tema puntual? Esta misma ley, además de habilitar esta posibilidad de generar que la facultad genere un profesional, siempre deja el poder de policía o de control de los profesionales a las provincias. Entonces, en este marco es que Mendoza, a través de nuestra Constitución provincial,
puntualmente hablando lo que es abogados, escribanos, procuradores y peritos judiciales. Dentro de ese marco, la Constitución provincial le delega a la Corte ese control, y la Corte, por medio de una ley del año 84 que forma la colegiación de los abogados, como bien decía el doctor Buscemi, hace el control o lleva el control, delega el control a estos colegios, a estos 4 colegios que están en las 4 circunscripciones judiciales de Mendoza. Entonces, se regula el ejercicio profesional. Nosotros como provincia, como ley provincial, no podemos ir contra una ley nacional y regular la competencia universitaria o la currícula. Entonces estamos regulando el ejercicio profesional, que es por eso decimos que, bueno, es una delegación constitucional a esta ley y a los colegios de abogados. Entonces, dentro de ese ejercicio profesional, lo que se busca es lograr una buena calidad de abogados, porque esto, bueno, viene en marco de una reforma integral que se viene realizando. Hemos hablado mucho de los cambios en materia procesal civil, en materia procesal penal, en materia procesal laboral, pero también no nos olvidemos que el abogado es un actor más dentro de todo este servicio público de justicia. Eso surge, digamos, de una evaluación que se hace y que obviamente no conforma el nivel entonces de los profesionales que egresan actualmente. Hay dos cosas, sí. A ver, después yo doy mi opinión ahí. Creo que no sé si no es que no conforme el nivel. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es, dentro de este campo de justicia que queremos, primero nosotros tenemos datos puntuales que hay más de 5.500 matrículas existentes, si bien no me equivoco activas. Y no me corrija, activas. Este último año creo que se matricularon 500 abogados. Estamos hablando de un promedio de 300 y pico abogados cada 100.000 habitantes, cuando lo ideal o lo sano para todo el sistema es entre 70 y 90 abogados. ¿Y cuántos decís que hay? 300. 300 cada 100.000 cada 100.000 personas. Siempre teniendo en cuenta esas 100.000 que tengan o que pueden tener un conflicto judicial, ¿no? Entonces, en ese ámbito, nosotros como provincia somos la provincia que tiene más abogados por cantidad de población. Entonces, el abogado vive del litigio, vive del conflicto, o sea, de generar un conflicto. Entonces, con esa visión de querer cambiar el servicio de justicia, brindar que el servicio de justicia sea para el justiciable, sea para el que va a requerir un derecho y no para los actores que forman parte de ese servicio, es que también nosotros tenemos que cuidar hasta la matriculación también. Así que no hay una superpoblación de abogados, pero en ese aspecto también... ¿Funcionaría como un filtro entonces? Yo creo que no. Yo creo que no, porque las posibilidades de rendir están, como decía el doctor, son 4 exámenes por año que se va a permitir rendir. Lo que sí va a generar una mejora en el nivel del profesional, por lo menos que tenga un buen conocimiento cabal del proceso local, que tenga un buen conocimiento cabal de cómo están organizados nuestros tribunales, que tenga un buen conocimiento de las normas éticas, que es muy importante para el desempeño de la profesión. Muchas cuestiones que ya las va a explicar seguramente el doctor. Pero no va a poder controlar esto que me decías, que es por ahí la superpoblación de profesionales. Sí, yo hago algunas consideraciones al respecto, si bien coincido con la mayoría, pero a ver, en primer lugar, esto no creo que solucione el tema de la cantidad de abogados que se reciben, no va a solucionar tampoco el tema, que bueno, yo generalmente no tengo problema en hablarlo. Sabemos que hay muchas universidades. En San Rafael hay 6 universidades, en Mendoza hay 11, ¿sí? Es una locura la cantidad de universidades que dan abogacía, o sea, en la que se reciben profesionales de abogados. Muchas son a distancia, muchas son con materias promocionales. Entonces, desgraciadamente, y yo desde ningún punto de vista estoy atacando a los estudiantes de Derecho, porque es bueno que haya oferta y que todos puedan acceder a la vocación o a la carrera que han elegido. Pero lo malo es que del otro lado haya algunas universidades que en su currícula permita que materias muy importantes sean promocionadas y no se rindan, por ejemplo, exámenes finales, o que se rindan con cuadernillos o todo ese tema, ¿sí? Entonces, el examen lo ¿Han que tenido oportunidad de plantearlo esto se plantea a nivel nacional, por medio de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y no hemos tenido ningún resultado positivo por ahora. Al contrario, hemos tenido muchos embates al respecto. Esto se plantea constantemente, está en la agenda, en los órdenes del día de la FACA. Ya esto supera, digamos, las cuestiones provinciales por lo que explicaba el doctor Reche. Entonces esto lo que sí va a permitirnos, ¿sí?, es nivelar
lo que decía él, el conocimiento. Sí, yo a lo que quiero hacer referencia es, el tema de la litigiosidad tampoco se va a atacar con esto, porque en realidad el abogado no es el que genera el litigio le llega al profesional, el problema, ¿sí?, ya llega. Actualmente el gobierno ha realizado un montón de reformas que ha permitido atacar la litigiosidad, ¿sí?, y es muy bueno. La Oficina de Conciliaciones Laborales, que permite que trate el trabajador con el empleador en una oficina, y está teniendo un éxito absoluto. Las comisiones laborales en cuestiones, las comisiones médicas en cuestiones de accidentes de trabajo, conciliaciones, mediaciones, modificaciones, donde incluyen las conciliaciones en los ámbitos civiles, entonces, bueno, en fin. Pero el nivel de litigiosidad, el problema, ¿sí?, existe. O sea, el accidente de tránsito, el trabajador que no tenía el casco y se le cayó un andamio en la cabeza. O sea, el abogado no interviene en eso. La litigiosidad está, los problemas familiares, o sea, problemas de familia, problemas penales. La litigiosidad está. Esto no va a generar desde ningún punto de vista que baje la litigiosidad, todas las otras reformas que está llevando adelante el Ejecutivo. Y esto no es un problema actual, es un problema de hace muchísimos años, muchísimas gestiones, y sí entendemos que se están encarando muy bien. Pero esta reforma probablemente no, probablemente la reforma para la litigiosidad es una cuestión de control y modificación normativa. Yo creo que se está haciendo y creo que está teniendo su fruto y los va a tener muchos. Martín, te consulto, ¿cómo impacta esto de la superpoblación, digamos, de egresados de las carreras de abogacía, ¿cómo impacta en el desarrollo de la actividad profesional? Mira, antes generalmente uno se recibía y decía que tenía que generar la rueda, que la generaba en 1 año y medio, generalmente era un dicho, qué sé yo. Bueno, actualmente cuesta mucho más, o sea, el profesional que se recibe le cuesta mucho generar esta rueda o algo así. Tal es así que muchos ingresan a estudios donde no generan muchos honorarios, a raíz de que tienen que también tomar el conocimiento y todo eso. Entonces, bueno, como que empiezan a trabajar para otros estudios como ayudantes. Ese es el problema que también que estamos, o que las facultades incluso mismo también no muestran, que es la salida laboral que tiene después la carrera en sí. Al haber una sobreoferta de profesionales, la salida laboral se hace mucho más dificultosa para los recién egresados. Y no solamente afecta a los que están recién egresados, sino que afecta a la totalidad en su conjunto. Pero el tema es que el esfuerzo, la dedicación que le hace el alumno en sus 4 o 5 años, depende obviamente en la facultad en donde esté cursando, después no se traduce con los beneficios, los réditos que obtiene a la hora de salir a la calle. Entonces, ese también es un problema que no se nos imposibilita atacarlo debido en la forma que estamos hablando de facultades que optan por las carreras más exitosas. Las que tendrían que controlar esto son las universidades, indudablemente. O sea, sí, efectivamente eso viene, un problema de general a nivel nacional, pero bueno, también la norma nacional es la que tiene que inmiscuirse acá, y que como decía el doctor Buscemi, ellos a través de la federación, esto a mí no me escapa tampoco porque yo también soy abogado y sé el problema de la calle en sí, pero bueno, son los reclamos que viene ejerciendo las federaciones, es decir, todo el núcleo de colegios de abogados del país hacen estos reclamos, pero bueno, no tienen todavía el efecto por distintas circunstancias, ¿no? En hacer más exigencia o tal vez generar una mayor concientización y lograr una mayor oferta de carreras que sí van a tener un mejor resultado después laboral para los chicos, para el que está estudiando y el que quiera realizar una carrera profesional. Pero bueno, en ese aspecto nosotros también se falla en la comunicación o en lo que es la oferta de carreras, porque por ahí, como dice Martín, eliminan ciertas currículas o facilitan materias que son importantísimas en la carrera con el dictado de un mero trámite, y hacen que una carrera de enfermería técnica tal vez sea hasta más difícil o que te lleve el mismo tiempo que recibirte de abogado. Esta flexibilización, por llamarlo de alguna manera, entonces termina impactando por ahí en la calidad del
en el nivel, digamos, de conocimiento después del egresado. Definitivamente, y además en las prácticas, porque el tema que se incluya en el examen cuestiones de ética, es porque el hecho de la gran cantidad de profesionales que hay muchas veces la dificultad en el cobro o la falta de trabajo hace que se generen muchas prácticas no éticas y le ingresan al colegio un cúmulo de denuncias por mes muy grande. Entonces también ese es otro... ¿Cuáles son las principales denuncias que reciben en ese aspecto? Mira, generalmente son por cuestiones de desconocimiento de la ley de ética, ¿sí? Cuestiones por comunicación con el cliente, ¿sí? Ujú. O cuestiones de la manera en la que se revocan los poderes entre profesionales, ¿sí? El Código de Ética establece cuál es la forma que tiene que, o sea, el procedimiento que tiene que seguir un profesional para revocar un poder, o sea, agarrar un caso que tiene otro profesional, ¿sí? Generalmente eso nunca lo cumplen y después cuestiones de comunicación con el cliente, tanto en el expediente como fuera del expediente. ¿Cómo Derecho a actúa el información, colegio todo eso. en estos problemas de ética? Mira, en esto hay un reglamento que lo aprueba la federación para que actúe el Tribunal de Ética. Esto es así, ingresa una denuncia, el directorio simplemente lo que hace es una especie de admisión formal, que quiere decir, se ve si lo que ingresó es realmente una causa ética, ¿sí? Por ejemplo, ingresa una denuncia por una persona y dice, mire, el profesional, no sé, cobró plata que tenía que cobrar yo. Bueno, es una causa ética, entonces se le da un traslado al otro profesional y con ese traslado, ¿sí? Salvo que, por ejemplo, el profesional junto un recibo donde le da ese dinero, se lo entregó al cliente, bueno, se eleva al Tribunal de Ética, ¿sí? Eso es el único trabajo que hace el directorio. Ve si hay una falta de ética. Se eleva al Tribunal de Ética y en el Tribunal de Ética se rinde toda la prueba, se toman las testimoniales, se ve la documentación, ahí el abogado tiene la posibilidad de hacer su descargo, se cita a declarar al denunciante si es necesario, se puede hacer una mediación y se dicta una sentencia. El Tribunal de Ética es dentro del colegio un órgano separado, o sea, no tiene ninguna vinculación con el directorio, ¿sí? Tiene autoridades propias, todo. Y bueno, y esa resolución, después el abogado la puede apelar ante la Federación y después ante la Suprema Corte de Mendoza. Bueno, ingresan muchas denuncias, esto genera. Y en referencia a lo que hablaba Adrián con respecto al tema de las universidades, por ejemplo, nosotros hace mucho tiempo atrás hicimos un estudio desde el colegio de la cantidad de recibidos de distintas carreras. Y la abogacía, bueno, superaba a las ingenierías, por ejemplo, una cosa de tal vez que ingenieros al año se recibían 10 y abogados, bueno, 50. Sí, una locura. Por ejemplo, ahora hay una cantidad de demanda de todo lo que es cuestiones de ingeniería informática, de programado de sistemas, todo ese tema, que supera pero absolutamente la cantidad de oferta. No puede ser, ¿sí?, que ya esto, lo que hablábamos, es a nivel nacional, supera, pero no puede ser que a nivel nacional no haya una política que le diga a las universidades, porque hay un organismo que controla las universidades, entonces que le digan, miren, ya está, o sea, si en San Rafael hay 6 universidades de abogacía, y bueno, saquemos a 3 y que pongan 3 universidades de tal especialidad o que incorporen nuevas carreras. Claro. En base, teniendo en cuenta ese factor también, demanda. ¿Se puede trabajar en este sentido desde la legislatura? No, por eso simplemente nosotros podemos regular lo que es el ejercicio profesional. Por eso que yo te decía de ese nivel jerárquico de normas que tenemos. Ahí, como decía Martín, en lo que respecta al funcionamiento del Tribunal de Ética, eso está inmiscuido en la ley de colegiación, que es una ley provincial. Claro. Entonces, que le da la facultad al colegio tanto de determinar qué requisitos te voy a matricular para ejercer en la provincia, pero también les doy la facultad de que el mismo pares te juzguen. Ante un procedimiento, yo fui miembro del Tribunal de Ética y es un procedimiento que está fijado cómo se va a llevar, como si fuera un juicio puntual hacia un colega que ha cumplido o ha incumplido, mejor dicho, una norma ética. Cerrar la matrícula, como pasó con los escribanos, bueno, es una cuestión bastante compleja, difícil y hasta puede, sí, en ese caso, rozar lo inconstitucional. Yo también coincido con Martín en el sentido que esto de ninguna manera afecta el ejercicio o futuro ejercicio profesional y que tampoco va contra el problema de esta superpoblación que tenemos de abogados. Es simplemente, bueno, un requisito más como para mejorar la calidad del profesional, pero no va a atacar el problema de la cantidad de abogados existentes en el mercado y que va a haber por la gran cantidad de facultades que tenemos. Yo te preguntaba si se podía trabajar, digamos, desde la legislatura en
en ese aspecto, porque, bueno, entiendo que desde la Dirección General de Escuela inclusive hay algunos ejes, algunos lineamientos últimamente que tratan de ordenar un poco esta cuestión de muchas carreras que se están dictando que no tienen salida laboral, que no tienen inserción laboral, que generan un costo inclusive y después ese chico no tiene salida laboral. Hay muchas carreras de ese tipo actualmente. Y bueno, que terminan siendo lamentablemente casi te diría un engaña pichanga para los chicos. Lo hablamos el otro día con el tema de los institutos superiores y la carrera de preceptores. Creo que había 1000 chicos que se habían recibido de preceptores cuando no llegaba a 200 la necesidad de preceptores en las escuelas. Entonces se ha venido generando una carrera puntual para un futuro que va a ser totalmente incierto para los chicos. Entonces hay que conjugar eso en base también a las circunstancias del momento, a ver qué oferta tenés, qué demanda te pide la sociedad en cuanto a una carrera. Como dice Martín, hay las carreras duras, ingeniería, son súper requeridas y hay pocos chicos que se egresen. A niveles de otros lugares, hay lugares como Brasil que, por ejemplo, regulan el ejercicio de la abogacía y lo regulan por niveles. Por ejemplo, el profesional que se recibe los 5 primeros años solamente va a poder litigar en juzgado de paz, no va a poder firmar un recurso ante la Corte Suprema ni ejercer en los tribunales superiores, por así decirlo. ¿Cómo ven eso ustedes? No, eso está bien, lo que pasa que, bueno, eso va a genera una discusión mucho más profunda, y te digo, inclusive a nivel nacional está bastante dividida la opinión con eso, porque eso sí, como lo dijo Adrián, rozaría en base a las normativas nuestras, la inconstitucionalidad, tendríamos que armarlo muy bien, pero efectivamente es como él dice, vos imagínate que hoy día se recibe un profesional y al otro día puede estar interponiendo un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Mendoza, en donde tal vez que estás tratando la cuestión de la libertad de una persona, ¿sí? En otros lugares, en algunos lugares de Brasil, en Brasil, en otros lugares, por ejemplo, si vos a medida que vas teniendo antigüedad en la matrícula y que vas rindiendo exámenes, te podés dedicar a esa franja, ¿sí? Entonces, rendís un examen y podés dedicarte a lo que es la justicia, por ejemplo, de paz. Para lo civil o laboral tenés que... Después, en otros países se hacen lo que se llama las certificaciones, que eso a nadie se le ocurriría hoy día plantearlo acá, porque bueno, te dicen, pero las certificaciones quiere decir que los abogados cada tanto tiempo tenemos que rendir exámenes para demostrar, todos, ¿sí? Tenemos que rendir exámenes para demostrar que estamos actualizados en los conocimientos y que nos mantenemos. Mirá, a ver, acá a nadie se le ocurriría, porque sí van a salir por todos lados, no solamente las universidades, los estudiantes, sino van a los abogados en ejercicio van a salir. Pero en realidad, no es una locura, porque vos tenés modificaciones constantes de normativa, tenés el Código Civil y Comercial que se modificó, y yo no sé cuántos abogados nos hemos sentado y lo hemos leído íntegramente, y sin embargo está metiendo una sucesión, un desalojo, una reivindicatoria, un daño y perjuicio, con un código absolutamente nuevo. Lo mismo en materia procesal, en materia penal, el que no se dedica a penal. Es impresionante la reforma que se ha dado. Toda muy positiva, muy bueno, y se haciendo referencia a esto, cómo se acortan los tiempos, cómo se dan más herramientas. Pero lo que quiero decir es esto, entonces, pero sí, todas esas cuestiones lleva un examen mucho más profundo. Te comento que inclusive la reforma esta que se está tratando, se está viendo a nivel nacional de todos los colegios de abogados, la FACA la está siguiendo, porque sería el primer antecedente con respecto a una cuestión así de regulación de la matrícula. Entonces hasta ese punto, ¿viste? Se está analizando. O sea, es muy importante lo que se está tratando acá en Mendoza. Y bueno, tal vez que es un primer paso para después ponerle en la mesa otras discusiones. Seguro. Y esto de ninguna manera es, como dijo Martín al principio, es tratar de cuidar el rancho de nadie. O sea, en realidad es generar un beneficio para la persona que va a someterse a un juicio, primero por los niveles que hay, y segundo también por el incumplimiento de normas éticas en el ejercicio de la profesión, y también para el cuidado de los chicos que van a salir a la calle y que se van a encontrar con que la realidad es otra de la que le pintaron o de la que se pintó hace tal vez 30 años atrás, porque tal vez 30 años atrás ser abogado era mi hijo el doctor, como hasta el libro. Exactamente. No solamente, pero hoy en día esto ha cambiado íntegramente. Yo tenía conocidos,
como Martín, abogados ya de mucha trayectoria, que ellos contaban que tal vez se matriculaban 70 abogados al año en toda la provincia en esa época. Y hoy estamos hablando de 500 abogados al año en toda la provincia. Entonces es exponencial el crecimiento que hay y bueno, eso afecta a toda la sociedad en su conjunto, pero también a los profesionales en sí y a los chicos que hacen su esfuerzo, que pagan por ahí una cuota que no son para nada baratas. No, me imagino. Y después se encuentran con una realidad que no era la que se les había vendido. Seguro. ¿Se han incrementado los casos estos a los que hacían referencia de faltas en cuanto a la ética, que ingresan al colegio, denuncias? Mira, sí, eso siempre, digamos, a medida que hay más profesionales, más Claro. causas, sí, se va incrementando. Inclusive yo en el tiempo que voy estando en el colegio, a medida que han pasado los años, se va incrementando la cantidad de denuncias. Obviamente, muchas de las cuestiones que ingresan no son faltas éticas, Ujú. o muchas se rechazan porque no hay absolutamente ninguna prueba, y bueno, esto se forma un expediente, se necesita prueba, ¿sí? Seguro. Muchas llegan y se aplican sentencias graves. Y además el simple hecho de interponer una sanción, sanciones graves, y el simple hecho de interponer una sanción, muchas veces Como la suspensión del título, por no, ejemplo. sí, la suspensión o por ejemplo multas se aplican cuando el profesional no tiene antecedentes y una falta ética relativamente no es grave, viste, es leve, se le aplica una multa. Muchas veces los denunciantes no se sienten conforme con eso, pero esa simple multa, esa sanción queda en el legajo del profesional. Claro, y claro, después, es un cuando es antecedente. un antecedente cuando el profesional quiere ingresar al Poder Judicial, hay veces que inclusive empresas grandes les piden los antecedentes en los tribunales de ética. Entonces, ese es un antecedente, o sea, es grave, sea la sanción, sea mínima, o sea, la más grave, la expulsión, lo que sea, Son es grave, antecedentes. son antecedentes graves. Simplemente hacer referencia a un punto que quienes atacan este proyecto han hecho referencia, y creo que Adrián más o menos hizo referencia recién a cuestiones de arbitrariedad o de defender desde ningún punto de vista, porque la comisión va a estar integrada por un representante de cada uno de los colegios y uno del Ejecutivo, ¿sí? Que va a ser las veces o sea, es imposible que se den cuestiones de arbitrariedad, porque se va a tomar el examen y se corrigen 5 personas que no tienen, digamos, interés una en la otra en otra circunscripción. Así que ese argumento tampoco esto no va a generar desde ningún punto de vista un impedimento al estudiante. Es más, el estudiante que haya estudiado bien, que que realmente sienta la vocación, sienta Exacto. la No profesión, va a que tener se haya inconveniente. preparado, sea de la universidad que sea, va No a va a rendir tener, bien. no va a tener Va a inconveniente. tener ningún problema. Adrián, Incluso- ¿en qué estado está esta iniciativa? Bueno, esto entró, el Poder Ejecutivo lo presentó en la Cámara de Senadores, esto ya ha tenido sus tratamientos en Comisiones. la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y bueno, hemos avanzado con el despacho favorable para ser tratado en el recinto. En estos días seguramente ya lo vamos a estar discutiendo en el recinto puntualmente, capaz este martes, capaz el martes que viene, pero bueno, va avanzando en el sentido porque creemos que forma parte de esta política de mejorar toda la administración de justicia. Y como bien decía Martín, esto no va a generar ningún tipo de arbitrariedad. El profesional o el estudiante que tenga su vocación, que haya estudiado, es un mero trámite para sortearlo, independientemente que además vas a tener la habilitación del título. El título lo vas a tener siempre. Eso te lo otorga la facultad y puedes recibirte en la de Santa Fe, acá en Córdoba, en Buenos Aires. Simplemente se regula el ejercicio profesional. Y el título incluso te sirve, como muchos optan, de ejercer dentro de la justicia. O sea, no es un requisito estar matriculado para Seguro. ser un funcionario después judicial. Sí el título habilitante, que eso sí te lo expide la universidad. Pero bueno, creemos que es un camino como para dar un poco de orden, dar claridad y también una toma de conciencia. Yo no me olvido que fui estudiante también en su momento y a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho, mirá, la calle afuera es distinta a lo que se ha pintado hace 20 años atrás. Claro. O tenés esta complicación, porque yo ahí hubiera sentado y en mi test vocacional o en mi vocación también hubiera tenido en cuenta esa eventual salida laboral o no. Entonces, no es que hoy me haya cambiado la postura al ser Claro. ya profesional, recibido o no, ¿no? Pero bueno, son circunstancias que
hacen a la toma de decisión de qué carrera voy a estudiar en cierto momento. Seguro. Bueno, quiero agradecerles la participación, ha sido realmente muy, muy jugosa, muy fructífera la charla. Seguramente vamos a tener nuevos contactos para ver cómo avanza esto en la legislatura, a ver si logra, está, digamos, encaminado a convertirse en ley de esta manera. Sí, va por ese camino hasta ahora. Bueno, muy bien. Les agradecemos la participación. Gracias por invitarnos como siempre. Bueno. Y saludo a la audiencia. Nos vamos a una pausa, pasamos un minuto de las 11 de la mañana, enseguida venimos. En 91.5, las noticias conviven con vos. En 91.5.